combate con el pecado. ¿Con cuál pecado? Con el pecado que usted y yo y que toda la humanidad llevaba sobre sus lomos. Cada uno de nosotros llevaba toneladas de pecado. Pero imagínense si mis pecados son cantidad, sumemos los pecados de todos los que estemos aquí, más de los inconversos, más aquellos que están en otras partes, usted se podrá imaginar la magnitud de ese pecado. Contra ese pecado espiritualmente Jesús le tocaba enfrentarse. No era poca cosa, era una batalla complicada. Por eso era necesario pasar por Getsemaní. Y ahí, en medio de ese tiempo, se desarrolló dos etapas. Para mí fueron dos etapas claves. Número uno, en Getsemaní, donde toma la decisión de ir a la cruz. Miren que en la traducción de las Américas, él aún está diciéndole al Padre: si tú puedes quitarme esta angustia, si tú puedes pasarme por otra circunstancia diferente a la que me voy a enfrentar, hazlo, porque tú tienes el control de todo. Pero como habíamos quedado desde el momento en el que yo vine a la tierra, si es necesario, entonces está bien. Yo voy a pasar este trago amargo, Señor. Y ahí tomó la determinación Jesús, tomó la decisión de ir a la cruz. Pero se complementa esta historia en el Gólgota. Diga, Gólgota. ¿Y qué es el Gólgota? El lugar donde él fue crucificado, ¿verdad? Ahí en ese lugar se materializó se me pegó la lengua, pastora, la crucifixión de Jesús. Entonces, vemos decisión en Getsemaní, ejecución en Gólgota. Usted ha visto la película, ¿verdad? Sí, pastor. Bueno, ese lugar donde fue crucificado se llama Gólgota. Pero eso me hace entender varias cosas. Que todos nosotros, en un momento de nuestra vida, tendremos que pasar por angustia y tomar decisiones de ser crucificados para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Un lugar llamado Getsemaní, así empieza la historia. ¿Y qué significa? Es un lugar que se llama prensa de los olivos. Creería yo que en ese lugar habían personas que tendrían algunas máquinas de esas para prensar olivo y hacer el aceite. En el monte de los olivos queda Getsemaní. Vamos a ubicarnos geográficamente, un lugar amplio que se llama Monte de los Olivos, porque hay mucho olivo en ese lugar. Pero había un sector en especial que se llamaba Getsemaní. Jesús vive quizás su momento más duro y tiene que tomar decisiones importantes, pero las toma en Getsemaní. Tenía que ir a la cruz. ¿Cuál es la decisión que debes tomar para cerrar ciclos? Te pregunto en esta mañana. Hay ciclos que tú tienes que cerrar, que los vives dilatando de tiempo en tiempo, que dices, mañana va a ser el día, y te pones un argumento o una excusa para no hacerlo. Mañana va a ser el día en que yo voy a tomar la decisión de hablar con mi esposo. Tenemos que definir esta situación. Mañana va a ser el día en que yo voy a tomar la determinación de por fin volver a trabajar. Mañana va a ser el día que voy a tomar la determinación de decir mentiras. Mañana va a ser el día en que yo voy a decirle al Señor, quiero que moldees mi carácter. Yo no puedo seguir con doble ánimo. Yo no puedo seguir siendo una persona de doble ánimo, que cuando las cosas me están marchando bien, todo es felicidad. Pero cuando llega el conflicto, llega la situación difícil, entonces me pongo de mal humor y reacciono con grosería y maltrato al uno o al otro con malas palabras. ¿Cuál va a ser el día, Señor, que voy a cerrar este ciclo de darle una justificación a lo que no tiene justificación? Hay cristianos que se pasan eternamente justificando su incompetencia, justificando su inoperancia, justificando las cosas que han debido dejarse mucho tiempo, pero que todavía continúan con ellas. Siempre buscando una justificación, porque hace calor o porque hace frío, porque llueve o porque no llueve. Siempre buscando una justificación, porque tengo un dolor o porque no lo tengo.
porque tengo que hacer ciertos oficios o porque no tengo que hacerlos. Vivimos todo el tiempo en una justificación de nuestra incompetencia, de nuestra inoperancia, de nuestra falta de determinación de asumir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la determinación que tú tienes que tomar en esta mañana para cerrar ciclos? Quizás esta relación amorosa a los jóvenes que no se han casado, que no va para ningún lado. Anoche hablaba con un joven y le preguntaba sobre su noviazgo y me dijo, es que mi novia también es cristiana, pastor. Gloria a Dios, le dije. ¿Y cómo es tu noviazgo, pastor? Hasta un besito nada más. Más no se puede. Gloria a Dios por eso. Pero hay cristianos que están colocando sus ojos en las mujeres del mundo, en los jóvenes de afuera, con el pretexto de decir, es que no te preocupes, pastor, porque es que yo la voy a convertir. La palabra no te dice que tú tienes que convertir a tu ayuda, a tu pareja, a tu ayuda idónea. La palabra te dice que no te juntes con yugo desigual. Así que no juegues a ser Dios cuando estés buscando una novia o un novio. Tiene que estar conectado espiritualmente con lo que tú estás conectado. Si no, te va a sacar del propósito de Dios. Usted dice, yo lo controlo. Mentira, no lo vas a poder controlar. Porque la carne es sabrosa. Diga el que está al lado, la carne es sabrosa. ¿A quién no le gusta que le den un besito? ¿A quién no le gusta que le den una caricia? ¿A quién no le gusta que tener intimidad, pastora? ¿A quién no le gusta hacer el amor? ¿Sí o no, pastora? Pero tenga cuidado. Ay, ¿cómo hablan los esposos? ¿Estás oyendo al pastor? No se le niega al esposo o mujer. Ay, Señor. Entonces, usted tiene que tener eso claro en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu. Los noviazgos cristianos, como mucho un besito. Espere el tiempo, pero es que se están comiendo la torta antes de tiempo. Y si es inconversa, es decir, una mujer que no hace parte del reino, ella lo va a sacar a usted del propósito. Y peor si no ora, peor si no ayuna, peor si no vigila, peor si no lee la palabra. Por eso los jóvenes en estos tiempos caen tan fácilmente en los placeres del amor, porque ellos no están preparados. Así que si usted, joven Manuel, está pensando en buscar una novia por fuera de la iglesia, cuando hablo de la iglesia no me refiero a esta iglesia, sino a la iglesia de Cristo, no se equivoque. Búsquela adentro para que no tenga dolores de cabeza cuando se vaya a casar. Amén. Es que es muy complicado que mientras un domingo de carnaval su familia está en un culto orando a Dios o toma la determinación de una vigilia, la familia de su novia esté carnavaleando y llenándose de polvo y espuma. Y entonces a usted le toca ir a visitarla y de ñapa le echan a usted espuma y maicena. Como que no encajan las cosas, ¿verdad? Pastor, es que ella es diferente, yo la voy a rescatar. Robin Hood le quedó pequeñito. Olvídese de ese cuento. Usted camine en el propósito que Dios le ha colocado. Si Dios determina que esa persona que está en el mundo va a ser su ayuda idónea, Él la traerá al reino y Él la pondrá en donde tiene que ubicarla para que usted tome esa decisión. Pero no tiene usted la fuerza espiritual para cambiar la historia. Deje que Dios sea el que lo haga. Entonces, ¿cuál es la decisión que debes tomar para cerrar ciclos? Para pasar de muerte a vida. Porque cuando usted está en esa indecisión, cuando usted vive un día frío, otro día caliente, un día tibio, usted está en muerte. Diga, está en muerte. Ay, pastor, pero yo vengo a la iglesia. ¿Y qué hace con venir a la iglesia si el resto de la semana anda frío, anda tibio, se mueve para acá, se mueve para allá? No pierda lo que el Señor le regaló. Ahora hablamos de Getsemaní porque yo quiero que usted vaya entendiendo que lo de Cristo no fue cualquier cosita. Que Cristo padeció por nosotros.
Y usted tiene que empezar a verlo y a valorar ese sacrificio. Tomar decisiones importantes o definitivas quizás te harán pasar por agonía. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles? Voy donde el médico me hace un examen y dice, esto que estoy viendo aquí no me gusta. El corazón se le quiere estallar a uno. Uno se duda, piensa, tendré un cáncer, tendré esto, tendré lo otro. Momentos de agonía. Pero esa agonía te introducirá en un tiempo de cambio definitivo para mejorar tu vida y tu relación con Dios. Quiero decirte que la pasión, que la agonía que tú estás viviendo en este instante quizás es el inicio donde el Señor te está llevando para que tomes la decisión de cerrar ese ciclo que has durado 15 años en lo mismo. 15 años. Aquí hay personas que tienen que tomar hoy determinaciones, que no pueden seguir dilatando situaciones que ya no hay más para dónde estirar. Porque entre más dilates, más te alejas del Señor. Entre más dilates esa determinación, más difícil va a ser sostenerte. Entre más dilates esa decisión que tú tienes que tomar, más te vas a enfriar, más te vas a congelar, más te vas a alejar. Tú necesitas en esta mañana decir, está bien, hoy estoy en Getsemaní, pronto seré crucificado para ver la gloria de Dios en mi vida. Hay gente aquí con ministerio que lo tienen atrancado porque se quedaron en una situación que no quieren soltar. Se han quedado embobados o llenos de temor en situaciones que tienen que soltar. Mientras no sueltes, no vas a poder avanzar ministerialmente. Mientras no sueltes, no vas a crecer en tu relación con el Señor. Mientras no sueltes, vas a seguir estático. Pero el propósito de Dios no es que tú te quedes estático. El propósito de Dios es que tú hagas su voluntad y su propósito. Hoy veía aquí estos jóvenes. Y allá donde usted está, hay personas que tienen más tiempo en el evangelio que estos jóvenes. No tienen ni un año de que tomaron la decisión de empezar a tocar un instrumento, de empezar a adorarle a Dios. Y ha sido difícil, sí. Yo que estoy con ellos en las prácticas, es tremendo, me quedo sin garganta, llego agotado a mi casa. Porque a veces mientras yo estoy aquí diciéndole a Juan Diego una cosa, por allá está Samuel haciendo otra. Y acá está Isabela hablando y Natalia hablando. Y yo, ¡ay! Me quiero morir. Porque imagínate yo diciéndole algo a este y Samuel con el batería. Eso es tremendo. Y el otro con el piano. Y la otra. Eso es impresionante. Pero vemos la gloria de Dios cuando ellos deciden servirle al Señor. Hoy fue un tiempo glorioso. Yo no sé cuántos se gozaron la alabanza en esta mañana y esta adoración, pero fue un tiempo glorioso. Muchos de los que están aquí, ahí sentados, tienen el mismo llamado. Fueron llamados para conquistar el mundo a través del Señor. Pero se han quedado quietos porque no han cerrado ciclos. Hay evangelistas, hay predicadores de los buenos. Hay maestros, hay apóstoles, pero se han quedado en el tiempo. Ayer me gozaba en el ayuno ver 4 líderes de la iglesia manejando el ayuno. Nosotros nos gozamos aquí del ayuno, pero era necesario. Pero hay gente que es más antigua que ellos, que siguen ahí sentados porque no han querido soltar los ciclos. El Señor juega con quien quiere jugar el partido. A todos le da, a todos. Pero tú verás si te quedas en la banca o entras al campo a jugar. Entonces vemos un Jesús que estaba en una crisis, estaba agonizante. Getsemaní era un lugar conocido de Jesús porque en ese lugar acostumbraba a estar con sus discípulos cuando estaba en esa región. Era increíble, pero en esta oportunidad Getsemaní no era el lugar donde él disfrutaba con los apóstoles, donde él hablaba y enseñaba. Getsemaní se convertía en el último lugar
trascendental en la vida de Cristo en la tierra, donde iba a tomar lo que le dije anteriormente, la decisión de ser crucificado. No era fácil lo que iba a determinar. Ahora, ¿por qué yo digo que Jesús iba con frecuencia a Getsemaní con los apóstoles? Voy a la palabra de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, 39, Lucas 22, 39 dice: y saliendo, se encaminó como de costumbre, como dice, de costumbre, hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Quiere decir que Jesús tenía por costumbre, cuando estaba en esa región, irse a Getsemaní, irse al monte de los olivos, porque se apartaba de las multitudes que le buscaban y era un espacio a las afueras de la ciudad que le permitía interactuar con sus apóstoles. Pero más aún, en el libro de Juan, en el capítulo 18, versos del 1 al 2, dice la palabra: después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Luego, lo que yo les estoy hablando es un tema bíblico. No es que, ay, el pastor dijo por ahí que ellos tenían la costumbre de reunirse. No, ahí lo dice la Biblia. Pero, ¿por qué en Getsemaní? Ya sabemos que era un lugar donde él asistía comúnmente con los apóstoles. Jesús estaba, oiga bien, porque Jesús sabía que era un lugar tan familiar para ellos, en donde no cabía la menor duda de que era fácil de localizar. Jesús no se estaba escondiendo. Jesús se estaba preparando en Getsemaní, porque alguien que esté escondiéndose no se va para el lugar donde lo pueden encontrar. Si a mí me viene a buscar la policía, me anda buscando la policía, ¿dónde cree usted que me puedo esconder? Aquí, ni de funda, ¿verdad? Aquí no me van a ver ni en las curvas. ¿Por qué? Porque la policía va a decir: ¿dónde anda más ese señor? Ahí en la iglesia, en el auditorio. Vamos para allá a ver si está allá. Eso estaba pasando con Jesús. Jesús sabía que tenía que entregarse. No era fácil, estaba agonizando, tenía mucha angustia, pero le tocaba ahí esperar, como estaba escrito en la palabra. Jesús estaba decidido a morir en la cruz, pero aún así tenía que sujetar la carne, tenía que sujetar el alma, porque el espíritu tenía que dominar esa situación para poder cumplirse lo que el Señor había determinado, que era nuestra salvación. Es complicado, era una situación complicada, porque aunque era un Dios, estaba siendo hombre y estaba padeciendo y sintiendo las angustias que sentimos los hombres. ¿Cuántos aquí no hemos tenido tiempos de angustia, tiempos de tribulación? Pero entendemos que son procesos que se necesitan. Dice además que les dice a Pedro, a Santiago y a Juan: sentaos aquí hasta que yo haya orado. No les dice: vengan y oren por mí o oren conmigo. Les dice: quédense aquí y esperen hasta que yo haya orado. Había en Jesús una necesidad de compañía. Se sintió solo a pesar de que las multitudes le seguían. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido solos, aunque estemos con papá y mamá, aunque estemos con el esposo, aunque estemos con los hijos? Hay momentos en que nos sentimos solos. Cuando llega la angustia, cuando llega la tribulación, cuando llega el día malo, a veces nos sentimos solos, aunque estemos acompañados de mucha gente. Aquellos que han experimentado el fallecimiento de un ser querido saben muy bien, yo lo puedo decir en primera persona, que aunque haya mucha gente alrededor, uno tiene un vacío, una tribulación, una angustia. Puede haber mucha gente, pero se sentía solo. Jesús necesitaba compañía. La aflicción, la angustia se combate con oración. Díganle al que está a su lado: cuando estés afligido, cuando estés angustiado, ponte a orar.
cuando estés afligido, cuando estés triste, cuando estés en medio de angustia, dígale, ponte a chismosear. Ponte a chismosear. Hay gente que se pone a chismosear cuando está en situaciones difíciles. Hay gente que abre sus oídos a Satanás, que utiliza a una persona cercana que le dice cosas negativas, personas que no le dan ánimo, personas que quieren destruir. Pero Jesús sabía que necesitaba la compañía y buscó a estos 3 hombres. Pero más allá, él pudo haber escogido a otros discípulos. Pero ¿por qué escogió a Pedro? ¿Por qué escogió a Santiago? ¿Por qué escogió a Juan? Y empezó a mi corazón a latir y decir, bueno, pero ¿por qué ellos? Si cualquiera hubiera podido hacerlo. Y dice que había que darse un cumplimiento. Toda la Biblia tiene una coherencia. Y empecé a averiguar y entendí varias cosas. Dice Jesús, escojo a Pedro, escojo a Juan, escojo a Santiago. Número 1, ¿está alguno de ustedes entre vosotros? Bueno, dice la palabra de Dios. Voy a la cita bíblica, donde se confirma lo que estoy diciendo. Cuando Jesús los escoge, se va a dar un cumplimiento. El libro de Marcos, en el capítulo 9, verso 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Wow. Transfiguró. En la transfiguración de Jesús es la primera vez que él toma la decisión de llevarse a estos 3 apóstoles. La transfiguración. ¿Recuerdan la transfiguración de Jesús? Pero también lo vamos a encontrar cuando hubo la resurrección de la hija de Jairo. Dice la escritura en el verso 5, en el capítulo 5 del libro de Marcos, Marcos 5 del 37 al 42, la historia es muy hermosa. Y no permitió que les siguiese nadie, eso fue Jesús, sino Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban? Pedro, Santiago y Juan. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Fueron escogidos entonces para ser testigos de 3 experiencias espirituales importantes en la vida de Jesús. 3 momentos claves en la vida del maestro. Su agonía. ¿Dónde estaba agonizando? En Getsemaní. Su resurrección, porque tipificamos la resurrección de la hija de Jairo, y en la gloria del Señor cuando se transfigura. Sus 3 importantes episodios, Jesús tomó la determinación de que fueran los mismos testigos que eran los hombres que iban a narrar en sus libros evangelísticos lo que había sucedido con Jesús. Ahora bien, usted tiene que entender que Getsemaní no solo simbolizaba esa angustia, sino simbolizaba la obediencia que Jesús tenía para con el Padre. Pero más allá, vemos cuando dice Jesús: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Qué nos está diciendo la palabra en este momento? Que en medio de una angustia usted tiene que estar vigilante.
Usted no puede dormirse, usted no puede quedarse con los brazos cruzados, usted tiene que estar en cadena de oración. Si el médico dijo que le quedaba un mes de vida, usted tiene que orar y clamar a Dios para que saque la voluntad de Dios, pero tiene que estar vigilante en todo momento, en toda adversidad. Usted tiene que estar allí atento, vigilante a la palabra de Dios. Usted no puede salir huyendo ni declararse perdedor, porque Dios a usted lo ha declarado vencedor. Usted tiene que entenderlo eso. ¿Cuántos pueden entenderlo en esta mañana? Gloria a Dios. Y dice además que adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces ocurrió que el Señor Padre tomó la decisión correcta. No la que quería la carne de Jesús, no la que quería el alma de Jesús, sino lo que el Espíritu estaba demandando. ¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de tirar la toalla, pero aún así entendemos que si oramos, entendemos que si le damos mayor realce a nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma tiene que sujetarse al Espíritu? Los cristianos de estos tiempos no pueden seguir siendo almáticos. Dígale que está a su lado: deje de ser almático. Dígale allá, no le dé pena. Mira a la muchacha de rojo, a la chica de rojo, deje de ser almático. Deje de moverse en sus emociones. Crezca en el Espíritu. ¿Cómo se crece? Orando, orando, orando. Y aunque los apóstoles lo defraudaron porque estaban dormidos, 3 veces llegó y 3 veces los encontró dormidos, Jesús sabía que tenía un propósito. Dice en el libro de Lucas, la versión de Lucas dice que Jesús oraba y sudaba como gotas de sangre. Imagínese usted la angustia que estaba pasando. Y uno entiende esa situación. Recuerdo yo el 19 de enero de hace muchos años, cuando nació Jesús David, pastora. Las mejores expectativas tenía para con ello. Pero sale del vientre de la pastora y yo la veo cuando sale como cuando usted saca un pez del agua. Así a él. Se estaba asfixiando, se estaba ahogando y los médicos no sabían qué sucedía y rápidamente se lo llevaron para la unidad de cuidados intensivos neonatal. Y yo estaba en un buen momento con el Señor y estaba todo el tiempo orando y de temprano en la mañana clamaba su presencia. Y cuando eso sucedió, quedé como en un estado de shock. Yo recuerdo que quedé así como congelado y dije: ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Con tantas expectativas que tenía yo con Jesús David. Y me voy a la presencia de Dios, me arrincono en un lugar de la clínica y oro y le digo: Señor, ¿qué está pasando? Háblame ahora, ¿qué va a pasar con Jesús David? Y Jesús me empieza a hablar a través de la palabra y me dice que me verá a mis ojos. Me verá mis ojos, en mis atrios verá mis ojos. Y yo decía: no puedo creer lo que estoy leyendo. Y volví y recé y oraba y decía: Señor, ¿qué quiere decir tú esta palabra? Y volví a la palabra y decía: me verá mis ojos, en mis atrios verá mis ojos. Estaba diciéndome: me lo voy a llevar a mi presencia. Y es muy complicado cuando Dios te dice a ti algo que tú sientes que es importante para tu vida, un ser especial, que el Señor te diga: me lo voy a llevar. Es difícil. ¿Cómo te lo vas a llevar si apenas me lo estás entregando? No me has dado tiempo de administrártelo, de formarlo, de criarlo. Dame una oportunidad. Pero él seguía diciendo: verá mis ojos. Y lloré amargamente, pero aún así yo seguí guerreando. Aún así seguía orando. Y cada infarto que le daba a Jesús David en esa unidad de cuidados intensivos, yo estaba afuera orando, clamando, intercediendo. Pero pasaba algo como lo que ocurrió en Getsemaní. No comía, yo no dormía. La pastora estaba recién operada, que fue una cesárea, y ella me preguntaba: ¿cómo está el niño? Y me tocaba a mí tragarme ese dolor y decir: está bien, tranquilízate. Pero es que yo lo quiero ver, es que lo están cuidando bien, cálmate. Y era una angustia porque tenía la presión por todos lados. Sentía una agonía de muerte. Pero el Señor me daba la fortaleza. Fueron 3 días tremendos, 3 días, curiosamente, 3 días. El 3 simboliza algo importante en lo espiritual dentro del reino de los Dios, del cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ahí está reflejada la Trinidad. Nosotros somos trinos, somos alma, cuerpo y espíritu. Estamos conectados. Y en 3 días se desarrolló su ministerio. Permitió que nos perdonáramos, que muchos familiares se acercaran a uno. Pero yo viví mi propio Getsemaní. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es ese Getsemaní que tú estás pasando? ¿Cuál es esa angustia que te hace pensar que ya no puedes más? Que has perdido la batalla. ¿Cuál es esa angustia que te está llevando hoy a pensar que ya más nada puedes hacer? Pues te tengo una buena noticia. Llegarán tiempos diferentes. No te des por vencido. Si has pasado por la tribulación, yo te puedo asegurar que el Señor te está llevando a esa crucifixión para que pueda ser glorificado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánta gente en esta mañana necesita hoy tomar la determinación de crucificarse juntamente con Cristo, como dice la palabra, en estos tiempos de reflexión, en esta nueva semana que se inicia hoy, que ha determinado el mundo como la Semana Santa, porque todas las semanas son santas para aquel que tiene a Cristo en su corazón? Pero aprovecha entonces que es un tiempo de tranquilidad para buscar la presencia de Dios, para tener más intimidad, para tener un tiempo de reflexión, de búsqueda apasionada de lo que el Señor quiere con usted. No se ponga a parrandear. Es que muchos toman esta semana para irse de vacaciones, para irse a gozar, pero se les olvida lo que simboliza el significado de este tiempo. Es un tiempo de encontrarnos personalmente con el Señor.